Aquí tenemos una representación de una parte de Internet, ¿eh? Entonces esas nebulosas son nodos que hay en la red, ordenadores que conectan a la red, y los enlaces están representados por esas líneas. El que algo esté más lejos o más cerca dentro de este gráfico, pues significa que la comunicación es más costosa. Bueno, aquí tenemos una nebulosa que se desarrolla un poco más aquí. Bueno, aquí tenemos la placa que conmemora el nacimiento de Internet en la Universidad de Stanford, y este fue el primer servidor web allí en el CERN, basado en este ordenador NeXT, que luego ya dejaron de fabricarse. Bueno, hemos empezado a hablar de redes de ordenadores, de la red de redes. ¿Qué es una red de ordenadores? Pues un conjunto de ordenadores interconectados. Podríamos hablar de distintos tipos de redes en función de distintos criterios de clasificación. Por ejemplo, según el tipo de conexión, pues podemos tener cableadas, pues por fibra, por pares trenzados o con cables coaxiales. Actualmente casi todos los tendidos de red dentro de edificios están basados en pares trenzados y redes de concentradores que después, pues, de alguna forma, a través de microondas o de fibra o como sea, se enlazan a otras redes. Bueno, redes sin hilo, la red Wi-Fi, por ejemplo, o el Bluetooth. Según la escala de la red, pues podríamos tener redes locales, lo que son una LAN, o una red de área extensa o metropolitana, o una red personal, o una red privada, virtual, una red de campo. Bueno, elementos típicos de red que seguramente, si alguien ha intentado configurar un ordenador en algún momento para acceder a la red, pues habrá encontrado, ¿no? Pues la tarjeta de red, que es el dispositivo que dentro del ordenador nos permite conectarnos a la red, y luego pues los puentes, los switches, los routers, que son el equivalente a esos IMP, ¿sí?, de los que hablábamos antes, con los que nosotros nos conectamos, que poco a poco permiten que nuestra comunicación llegue a su fin. Bueno, ¿cómo podríamos definir Internet? Como un sistema global de redes de comunicación interconectadas en base a la familia de protocolos TCP/IP. TCP de protocolo de control de transmisión, IP de protocolo de conexión de redes. No tiene un gobierno centralizado, simplemente hay un organismo, el ICANN, que se encarga de coordinar un poco la asignación de direcciones IP y los nombres de dominio. O sea, la dirección IP sería una dirección que tiene cada ordenador de los que hay conectado a la red, y este sería el nombre lógico que tiene ese ordenador. Bueno, además hay otro organismo que se encarga se hace responsable del protocolo IP, que es un poco la base de todo esto, el IP4, que permitía hasta 2 elevado a 32, que son 4 millones americanos de ordenadores, o el nuevo IP6, que permite hasta 2 elevado a 128. En base a ese hardware, pues se ofrecen una serie de servicios. Los más tradicionales los tenemos aquí reflejados. ¿Qué quería decir hace unos años, pero no tantos años, establecer una sesión telemática? Establecer una sesión telemática quería decir conectarse a un host, a un ordenador, mediante una sesión telnet, en la que se abría una especie de pantalla virtual dentro del ordenador, y uno, aunque estuviese lejos, trabajaba como si estuviese conectado a un ordenador, a un terminal, perdón, de ese ordenador. Bueno, se sigue usando las versiones más seguras actuales del SSH o el servicio de ficheros FTP. Seguramente ustedes alguna vez habrán accedido sin darse cuenta a ese tipo de servicios, cuando en vez de poner HTTP el nombre de una página web, uno pone FTP, pues está accediendo en realidad a ese servicio de ficheros. Pues había sesiones FTP o de correo electrónico. Bueno, otro servicio importante sería el servicio de nombre, que nos ayuda a relacionar las direcciones IP con los nombres lógicos de los ordenadores, y el servicio de noticias y el servicio de chat y los primeros servicios de conferencias sincronizadas. Bueno, pues establecer una sesión telemática era eso. Hoy en día ya
normalmente estamos conectados siempre al ordenador, o sea que el concepto ese de establecer una sesión telemática no está tan claro, o el correo lo tenemos normalmente abierto siempre. Antes, establecer una sesión de correo era algo bastante trabajoso, incluso a veces se te quedaba colgado el ordenador, como hoy también pasa eso. Bueno, realmente el boom vino con este protocolo, el HTTP, que es un protocolo para transmisión de documentos en hipertexto, que fue el que condujo al web, que es lo que va a lugar a la explosión de lo que más usamos de la red sería ese. Bueno, llegamos al punto ese donde decíamos, el futuro ya ha comenzado. Aquí, por ejemplo, está la página de Ronda 80, está claro que el futuro ha comenzado. Bueno, ¿qué podríamos señalar? Pues que poco a poco servicios tradicionales de comunicación que aparecían como algo alternativo a la comunicación entre ordenadores, a las redes, que era algo específico para hacer cosas tecnológicas, bueno, pues se van incorporando a Internet. Ya hemos visto cómo desapareció el telégrafo, bueno, pues también se extiende mucho el servicio de voz en base a IP. Pues serían teléfonos que tienen una dirección IP y que no necesitan de la red convencional telefónica para acceder a otros teléfonos. Que no cuesta. ¿Qué? Y que es mucho más barato. Efectivamente. O no cuesta si estás accediendo a otro IP, a otro teléfono IP, o incluso si tienes un puente a una red convencional telefónica, pues cuesta bastante poco. O bueno, tenemos también televisión a través de Internet, los periódicos en la web, pues está claro, ¿no? Incluso hay periódicos que solamente dan información en Internet. Hay personas que se asustan de esto, ¿no? Que dicen, bueno, ¿qué va a pasar? Vamos a perder el papel. Hemos hecho referencia a los libros también, en formato digital o a través de la red. Se preocupan de que van a desaparecer los periódicos de papel, que a lo mejor no se preocupan de que con un alto porcentaje de los periódicos vivan de las subvenciones oficiales, con los cuales están atados de pie y mano, y una serie de cosas que no pueden decir porque les quitarían la propaganda y las subvenciones. Bueno, a lo mejor en ese sentido, más importante que tener periódicos de papel es tener simplemente periódicos libres, y puede que eso lo permita más el soporte informático que el soporte de papel. Bueno, después la web 2.0, los blogs. Antes hacer una página web era más complicado, ahora todo el mundo puede avanzarse a hacer páginas web, o los contenidos sindicados, o los podcasts para ir insertando y accediendo a contenidos multimedia, los foros, las redes sociales. Bueno, eso en realidad, el futuro ya ha comenzado a ser el hoy, ¿no? De Internet. ¿Hacia dónde vamos o por dónde podría estar el futuro? Con eso hay que tener mucho cuidado, porque a veces lo que se hace es vender humo. Es decir, hemos visto hace un momento que la tecnología informática es bastante volátil. Pues por informática hacer inversiones a largo plazo es absurdo. O sea, cualquier inversión que uno haga en informática, pues tiene que intentar rentabilizarla en 3 o 4 años. Me refiero no solo a hardware, sino a software o formación. Uno no puede decir, bueno, voy a dedicar 5 años ahora a aprender tal tecnología. Cuando llegue ya se ha acabado. Si no puedes asimilarla, asimila lo que tú puedas manejar, úsalo, trabájalo, ¿de acuerdo? Pero no intentes. Bueno, pues eso pasa un poco. Es muy difícil saber en el momento determinado hacia dónde va a tender la tecnología informática, hacia dónde va a tender la telemática. Cosas que serían absurdas, por ejemplo, imaginarnos una rama de un árbol diciéndole al tronco quién es más importante. Con ese tipo de cosas se han producido en la informática. En la informática se ha producido la discusión de qué era más importante, si el terminal o el ordenador, qué era más importante, si el ordenador o la red. Bueno, pues ahí estamos un poco. Ahí estaría, por ejemplo, el concepto de cómputo en nube, el cloud computing, que sería pues, el acceso a una serie de servicios en la red, servicios hardware, servicios software. Bueno, hay casas que están evolucionando en esa dirección. Eso podría resolver un poco el problema no solo de la informática, sino en general de difusión de contenidos, pues libros o contenidos multimedia, en el sentido de que uno alquilaría servicios, uno no compra un programa, uno accedería, haría uso de un programa o de un contenido que estaría, pues no sabría dónde. Y si en una empresa quieren contratar unos ciertos servicios de proceso de datos, pues no tendrían que dimensionar un centro de proceso de datos, sino que en un momento determinado
en el aire, ¿no?, contratarían con una cierta capacidad de disco, de procesamiento o de bases de datos.